mientras revisaba el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, una actividad que normalmente maneja mi esposo, Henry, me topé con algunos cargos inesperados: 4,200 pesos en un hotel de lujo, 1,300 pesos en restaurantes de alta gama y 600 pesos en un spa muy conocido. Cada uno de estos gastos estaba prepagado y curiosamente alineado con las fechas en que Henry se suponía que asistiría a un retiro de la junta de la PTA de la escuela secundaria de nuestra hija Janet. Aunque no soy una experta en asuntos financieros, sentí que algo no estaba bien. Henry, quien había asumido el rol de papá que se queda en casa, había sido mi apoyo incondicional, permitiéndome concentrarme por completo en mi carrera de enfermería en el hospital universitario. Su aliento hizo posible que trabajara largas horas de manera impredecible sin la culpa que a menudo acompaña un trabajo tan exigente. Su decisión de quedarse en casa no solo apoyó mi carrera, sino que también me protegió del estrés de equilibrar trabajo y familia. Sin embargo, estos cargos sugerían planes que podrían no haber sido del todo orientados a la familia. Sintiendo una mezcla de preocupación y curiosidad, deslicé una nota en su billetera y hice una llamada telefónica discreta. Con Henry programado para irse a su retiro en una semana, esperaba que lo que fuera que estuviera sucediendo se convirtiera en una experiencia especial para él. Mi nombre es Nancy, y el ritmo implacable de mi trabajo a menudo difumina las líneas entre el día y la noche. Sin embargo, es el apoyo inquebrantable de Henry y la comprensión de nuestra hija Janet lo que me empodera para seguir adelante, a pesar de los desafíos. El respeto de Henry por mi dedicación siempre ha sido evidente. Se ha enfrentado a las miradas curiosas de otros padres sin titubear en su compromiso con nuestra familia o su participación en la PTA. Su aliento ha sido una piedra angular de nuestra vida juntos, impulsándome a sobresalir en mi carrera mientras él maneja nuestro hogar con cuidado y diligencia. Como principal sostén de la familia, siempre he estado dedicada a mantener nuestra estabilidad financiera. Una tarde, mi rutina se interrumpió por una llamada de la compañía de mi tarjeta de crédito, alertándome sobre un sobregiro. Justo el día anterior, había cambiado la cuenta de débito vinculada a mi tarjeta de crédito por conveniencia, pero los fondos no se habían transferido a tiempo. En un estado de pánico, corrí a revisar el estado de mi tarjeta de crédito, algo que no había hecho en años ya que normalmente dejaba la gestión financiera a Henry, y me encontré con una revelación impactante. El saldo era alarmantemente alto. Mi corazón se aceleró mientras desplazaba la lista de transacciones, desconcertada por compras que no reconocía. Había numerosos cargos en boutiques de diseñador, una tienda de perfumes de alta gama y un minorista de relojes de lujo. Conocía estas marcas, las admiraba desde lejos, pero no había comprado nada recientemente. Confundida, consideré la posibilidad de que Henry, quien también tenía una tarjeta en esta cuenta, pudiera estar planeando una sorpresa para mí, pero curiosamente, todas estas compras se habían hecho los miércoles, un día en el que yo trabajaba turnos nocturnos y Henry estaba normalmente ocupado con reuniones de la PTA. ¿Qué estaba realmente sucediendo? Decidí enfrentar a Henry tan pronto como llegara a casa. Ansiosamente regresando a casa después de un largo turno, estaba casi en nuestra casa cuando escuché que alguien llamaba mi nombre. Era Catherine, una compañera de la PTA y una de las pocas madres que conocía de la escuela. Hola, Nancy, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Acabas de salir del trabajo? Me saludó calurosamente. Sí, voy de regreso. Gracias por siempre estar ahí para Henry, respondí, apreciando genuinamente su apoyo. Espero que no haya sido demasiado problema. El encuentro me distrajo momentáneamente de mis preocupaciones, pero la urgencia de descubrir la verdad detrás del estado de la tarjeta de crédito seguía pesando en mi mente, luchando por encontrar las palabras adecuadas durante nuestra charla inesperada. Rápidamente cambié de tema a un terreno más seguro. Catherine me dio una palmadita en el hombro, comentando ligeramente sobre mi actitud distante. Mientras se movía, un aroma distintivo flotó en el aire, la misma fragancia del exclusivo perfume Marie que había visto en las recientes transacciones de la tarjeta de crédito. Era el mismo perfume que había codiciado, probándolo repetidamente en la tienda, pero nunca logrando comprarlo. Huele delicioso. Ese es el que he querido, ¿lo compraste? Solté, lamentando de inmediato mi pregunta intrusiva. Mi curiosidad se sentía teñida de celos, y me sentí tonta por dejarlo escapar. Sin embargo, mi mente no podía sacudirse el recuerdo de esos cargos misteriosos hechos los miércoles, los mismos días de las reuniones de la PTA. Se sentía demasiado coincidente. Mi sospecha se profundizó cuando Catherine respondió alegremente, en realidad, lo recibí como regalo. Fue nuestro aniversario el otro día. Su risa era despreocupada y genuina. Oh, qué bonito. Ustedes dos están tan enamorados, respondí, forzando una sonrisa mientras trataba de suprimir las crecientes dudas que me devoraban.
Hablamos de temas más ligeros un rato antes de separarnos. A pesar de su actitud aparentemente inocente, no podía deshacerme de la sensación de que había más en la historia. Mientras me alejaba, sus palabras resonaban en mi mente. Había mencionado un aniversario, pero no había aclarado que era con su esposo. De repente, me detuve, mis pensamientos corriendo. Me di la vuelta, esperando aclarar esta confusión, pero Catherine ya había desaparecido. El impulso de confrontarla creció dentro de mí, alimentado por una sospecha creciente de una aventura entre ella y Henry. Lo que había comenzado como una pequeña duda se había transformado en una certeza abrumadora que ya no podía ignorar. A medida que se acercaba el siguiente miércoles, mi familia me despidió para ir al trabajo como de costumbre. Sabía que tenía que enfrentar cualquier verdad oculta, lista para desentrañar los misterios que nublaban mi corazón. Organicé salir del trabajo temprano sin informar a Henry. Revelar mis planes derrotaría el propósito, así que esperé cerca, escondida a plena vista. Como era de esperar, mi suegra llegó, y poco después, Henry salió hacia lo que parecía ser su reunión habitual de la junta de la PTA. Lo seguí discretamente a la escuela, donde la reunión se llevó a cabo en un aula. Aproximadamente 30 minutos después, los miembros se dispersaron. La mayoría se apresuró a regresar a casa, pero Henry se quedó un rato más. Finalmente, salió del edificio y cruzó miradas con Catherine, entrelazando sus dedos. Su conexión era innegable mientras caminaban hacia un hotel, ajenos a mi presencia a solo unos metros de distancia. Una ola de ira y tristeza me invadió, distorsionando mi rostro. Había confiado en él, lo había amado. ¿Acaso había alentado mis largas horas de trabajo solo para disfrutar de su propia libertad? Mientras estaba allí, sintiéndome completamente traicionada, mi teléfono sonó con una notificación, otro cargo en nuestra tarjeta de crédito por el hotel en el que acababan de entrar. Momentos después, ellos salieron luciendo despreocupados y contentos. Logré tomar algunas fotos como evidencia de su affair, cada instantánea endureciendo un poco más mi corazón. Las lágrimas se habían secado. Cualquier rastro de afecto que alguna vez sentí por Henry había desaparecido. A partir de ese día, lo evité tanto como pude, utilizando mi trabajo como una excusa conveniente. Una parte de mí anhelaba iniciar un divorcio de inmediato, pero la idea de alejar a Janet de su padre pesaba en mi conciencia, una decisión que no estaba preparada para tomar sin una cuidadosa consideración. Una noche, perdida en mis pensamientos atormentados y llorando en silencio en la sala, me sobresaltó la voz de Janet. «Mamá». Ella había estado despierta hasta tarde o se había despertado debido a mi angustia silenciosa. Se acercó a mí y me abrazó suavemente, su simple acto sintiéndose como una salvación en medio de mi turbulencia. Sus palabras me golpearon con fuerza, liberando una inundación de emociones que había estado reprimiendo. «No quiero que estés triste, mamá. Tus enemigos son mis enemigos. Y no perdonaré a nadie que te haga sentir mal, ni siquiera a papá». Su declaración me llenó de lágrimas de gratitud por su apoyo y lágrimas de arrepentimiento por el tumulto que sabía que un divorcio causaría. «Si seguimos con esto, las cosas cambiarán drásticamente», le expliqué, mi voz temblando. «Puede que tengamos que mudarnos, y no verás a tu papá todos los días. Quizás incluso tengas que cambiar de escuela y dejar atrás a tus amigos». Pero ella cortó a través de mi torrente de preocupaciones con una determinación serena. «Yo aún quiero estar contigo, mamá. Quiero ser enfermera como tú. Estaré bien. Así que por favor haz lo que creas que es mejor», dijo, agarrando mis manos con firmeza. Su aliento me dio fuerza. Fortalecida por su apoyo, comencé a examinar nuestras finanzas más de cerca, un hábito que pronto descubrió más discrepancias. Encontré planes para un supuesto retiro de una semana de la mesa directiva de la PTA. Un concepto que parecía absurdo para padres que deberían estar más presentes en la vida de sus hijos. Una ausencia tan prolongada no se alineaba con los compromisos habituales de Henry, y los detalles extravagantes enumerados en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito solo profundizaron mis sospechas. Henry había subestimado mi atención. Sus esfuerzos por cubrir sus huellas estaban desmoronándose. Armada con una lista detallada de transacciones de la tarjeta de crédito, reservas en un restaurante elegante, confirmaciones de reservas de hotel, e incluso una solicitud para un pastel sorpresa. Había reunido suficiente evidencia. La realidad de su engaño era innegable, y con el apoyo inquebrantable de Janet, estaba lista para confrontar la situación y proteger nuestro futuro. Siempre había estado agradecida con Henry por decidir quedarse en casa con nuestra hija mientras yo trabajaba arduamente para mantener a nuestra familia. Sin embargo, descubrir su traición fue un golpe duro. No solo era algo personal, ponía en peligro la integridad misma de nuestra familia. En mi próximo día libre,
Comencé a poner en acción mi plan, una forma sutil de venganza por su engaño. Primero, contacté a cada hotel y restaurante que había reservado, pretendiendo ser su esposa y afirmando haber olvidado algunos detalles. Mi artimaña no levantó sospechas. Más tarde esa noche, ejecuté la siguiente parte de mi plan. Henry había pasado de usar efectivo a depender de nuestra tarjeta de crédito compartida después de casarnos. Encontré su billetera en la sala y cambié su tarjeta actual por una que ya estaba caducada. Se veía idéntica, pero había estado inhabilitada durante 7 meses. Mi anterior procrastinación en tirarla ahora tenía un propósito. Si intentaba usar esta tarjeta caducada, solo se daría cuenta de su error cuando fuera rechazada, esperemos que lejos de casa. A la mañana siguiente, mientras Henry anunciaba alegremente que se iba a reuniones destinadas a mejorar la escuela, le dijo a Janet que me cuidara bien. Ambas sonreímos, ocultando nuestros verdaderos sentimientos tras una fachada de normalidad. En cuanto él salió de la vista, nuestras sonrisas se desvanecieron y nos pusimos en acción, empacando nuestras pertenencias apresuradamente. Los mudanceros llegaron puntualmente. Su eficiencia fue una bendición. Logramos mudarnos a nuestra nueva casa rápidamente. Mientras preguntaban dónde colocar las últimas cajas, respondí casualmente, «Oh, no te preocupes por esas. Solo déjalas ahí». Se encogieron de hombros y continuaron, dejando las cajas apiladas en una esquina de la habitación. A lo largo de este torbellino de actividad, una extraña paz se asentó sobre mí, mezclada con la dulce amargura de que esta podría ser la última vez que las cosas se sintieran normales con Henry. Pero a medida que Janet y yo comenzamos a desempacar en nuestro nuevo espacio, sentí que una resolución se fortalecía dentro de nosotras, listas para comenzar de nuevo. Después de que el equipo de mudanza entregó la última de las cajas, que parecían llegar justo a tiempo, me aseguré de que todas las pertenencias de Henry estuvieran empacadas. La casa se sentía fría y vacía, despojada de su presencia. En la sala, donde habíamos compartido innumerables recuerdos, creé una exposición conmovedora, estados de cuenta recientes de la tarjeta de crédito, fotos de Henry y Catherine que había tomado en secreto, y mi anillo de bodas, ahora desprovisto de significado, acompañado por la dura inmediatez de los papeles de divorcio. Mi teléfono vibró con llamadas perdidas, todas de Henry, que debió haber sentido que algo estaba mal durante su viaje. Ignorando sus intentos frenéticos de contactarme, le envié un mensaje de texto diciendo que estaba atrapada en varias operaciones de emergencia y no podía responder. Luego, silencié mi teléfono y lo escondí en el fondo de mi bolso, queriendo distanciarme del caos de sus preocupadas llamadas. Janet y yo no pudimos evitar compartir una risa amarga ante la absurdidad de la situación. Se sentía surrealista, casi como una escena de un drama que se desarrollaba en la vida real. Oh, cierto, probablemente debería hacer una última llamada, dije, dándome cuenta de que aún había una cosa más que atender. Hicimos esa llamada un poco más tarde, asegurando la última pieza de nuestra estrategia de salida. Una semana después, Henry regresó de su supuesto viaje de negocios, alegre y desprevenido. Entró en lo que esperaba que fuera un hogar animado, pero en su lugar fue recibido con vacío y silencio. El peso de la realidad le cayó como un balde de agua fría al descubrir los documentos y objetos que había dejado atrás. Intentó llamarme repetidamente, pero fue en vano. Ya había bloqueado su número, pero entonces un número desconocido apareció en su teléfono. Esperanzado, contestó de inmediato, solo para ser recibido con una demanda de pago. El llamador era un gerente de hotel, explicando que todas las reservas que Henry creía estaban prepagadas necesitaban ser saldadas en efectivo. Debido a que la tarjeta de crédito había expirado, Henry se quedó humillado y desesperado, tratando de pedir prestado dinero para cubrir los gastos. ¿Entonces lograste pedir 5,000 a cada uno de ellos? Eso es mucho dinero. ¿Te fuiste al extranjero? Debe haber sido un gran viaje. Espero que Catherine no te haya dado demasiados problemas, dije, mi voz tranquila pero llena de ironía. Tomado por sorpresa, la respuesta de Henry fue una mezcla de confusión y frustración, su voz bajando a un susurro tenso. La realidad de su situación se desmoronaba a su alrededor. Los cimientos de su engaño se desmoronaban, dejándolo expuesto y vulnerable. En el silencio de la casa vacía, observé cómo Henry se ponía pálido, temblando tanto que apenas podía hablar. ¿Es Catherine? Logró tartamudear, confundiendo al llamador con otra persona. Me honra que me recuerdes. Sí, soy el esposo de ella. Sé todo sobre ti. Estaré pidiendo pensión alimenticia, y no te dejaré salir con la tuya, declaré firmemente, sin dejar espacio para discusión. Terminé la llamada abruptamente, sin esperar la respuesta de Henry. Desesperado, Henry trató de comunicarse con Catherine, pero su teléfono estaba apagado.
Había sido desconectado, una señal clara de que su esposo había estado al tanto de la aventura y ya había tomado medidas para protegerse. Me había llamado más temprano ese día para informarme sobre su traición, aunque se sorprendió al conocer la identidad de la pareja de su esposa. No estaba del todo sorprendido por su infidelidad. Expresó un profundo remordimiento por su matrimonio e incluso ofreció su cooperación en cualquier plan que tuviera para exponerlos. Armada con la dirección de los padres de Catherine que me proporcionó su esposo, envié todas las pertenencias de Henry, junto con copias de los papeles de divorcio y fotos de la aventura, a su casa. Sus padres, propietarios de un negocio prominente y exitoso, estaban furiosos. El escándalo se convirtió rápidamente en el tema de conversación del vecindario, llevando al divorcio de Catherine y la pérdida de la custodia de sus hijos debido a su adulterio. Una vez un pilar de apoyo, su familia le dio la espalda, impulsada por la deshonra que había traído a su reputación. Cuando llegó llorando, se negaron incluso a dejarla entrar en su casa. Sin nadie a quien recurrir, Catherine se vio obligada a mudarse a un apartamento modesto y a aceptar un trabajo agotador con largas horas y bajo salario para cubrir sus gastos de pensión. Mientras tanto, Janet y yo nos mudamos temporalmente con mis padres hasta que se finalizara el divorcio. Henry, ahora aislado y lidiando con las consecuencias de sus acciones, regresó a sus raíces, buscando consuelo en la granja familiar. A pesar de todo lo que sucedió, todavía mantengo contacto con la familia de Henry, principalmente porque siguen muy interesados en el bienestar de Janet. Su padre compartió que Henry ahora dedica cada momento a trabajar en la granja, impulsado por la necesidad de cumplir con los pagos de pensión alimenticia y de manutención infantil. Había un tono notable de decepción en su voz al hablar sobre la situación de Henry. Mi abogado logró negociar una suma considerable tanto para la pensión alimenticia como para la manutención de los hijos, asegurando que las obligaciones financieras de Henry fueran significativas. Esto lo obligará a trabajar extensamente, dejándole pocas oportunidades para ahorrar para él en el futuro previsible. Su padre lo describió como casi un infierno viviente. Una vez finalizado el divorcio, Janet y yo nos mudamos a una nueva casa, y ella comenzó en una nueva escuela. Sus maestros y compañeros la recibieron calurosamente, y está prosperando en su nuevo entorno, lo que me da mucha tranquilidad. Con Henry ya no formando parte de nuestra vida diaria, asumí las responsabilidades del hogar, esforzándome por equilibrar el trabajo y la vida familiar, una tarea que resultó ser más desafiante de lo que había anticipado. Sin embargo, prefiero enormemente esta vida. A pesar del aumento de trabajo, se siente liberador estar libre del tumulto y el engaño de mi matrimonio anterior. Ahora estoy más comprometida a vivir una vida más feliz y productiva, abrazando la libertad de la negatividad del pasado. Cada día reafirma que seguir adelante fue la decisión correcta tanto para Janet como para mí.